Bienvenido a Mejorando tu negocio, una serie original diseñada totalmente para ayudar a que tu negocio evolucione. A través de este espacio, queremos que tú y tu empresa logren los resultados que deseas. Tenemos como invitados a los expertos en cada tema, con la única finalidad de agregarte la mayor cantidad de valor posible. Así que, a tomar nota, que comenzamos. Hola, buenísimas tardes. ¿Cómo estás, querida comunidad de Mejorando tu negocio? Quiero compartirte que el día de hoy estoy muy contento porque es una semana, la quiero nombrar como una semana muy bonita y ahora te diré por qué. Es una semana dedicada, las entrevistas de esta semana van a ser enfocadas a la conciencia. ¿Y qué es la conciencia, caray? Este tema que es de repente de moda, pero tan importante. Yo creo que la conciencia tiene que ver con conocerte para poder trascender. Tengo un invitado el día de hoy que ahorita te voy a presentar. Ella es Candice Dassi. Estamos agregando aquí. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Qué gusto. Muchas gracias. De maravilla. Candice Dassi es coach de vida, es autora, híjole, ¿qué te digo? Es un ser humano increíble de quien en lo personal me siento bendecido por haberla conocido, porque es una persona que transmite tanto y que me ha enseñado mucho acerca de lo que significa la conciencia. Candice, ¿cómo te presento? ¿Cómo te presento como una mujer increíble? Buenas tardes. Ay, Nico, pues yo la verdad que tengo muchísimo gusto de estar contigo el día de hoy, desde que, tú sabes, desde que te conocí, me conecté muchísimo contigo, con tu experiencia, con tu historia. Hemos compartido muchas cosas en común en nuestra propia vida que, bueno, fueron saliendo en nuestros diálogos. Y la verdad que yo muy contenta de poder compartir este espacio contigo. Para mí es un placer trabajar la parte de crecer como seres conscientes. Y bueno, lo estaremos hablando en la entrevista el día de hoy, cómo esto finalmente repercute en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida, y qué tan importante que si tenemos esa capacidad innata, que tenemos la conciencia, no dejar que eso sea algo que esté dormido, sino simplemente si esto se despierta, tenemos un potencial increíble como seres capaces de hacer muchísimas cosas en nuestra vida. Y esto, las personas que realmente vemos, que tienen logros, que hacen cosas en el camino, ¿no? Que vemos ese triunfo, finalmente muchas veces vemos el resultado final, pero todo ese camino tiene que ver con una experiencia de reconectar con la conciencia, y eso es lo magnífico y lo hermoso de poder despertar esa parte como seres conscientes, como seres intencionales. Y bueno, esto estaremos hablando el día de hoy con toda la comunidad. Gracias. Te digo que cómo te presento porque teníamos algunos días que no nos veníamos por cámara y ¿sabes qué? A mí me transmites siempre como tranquilidad y eso bonito, ¿no? Por eso esta es la semana bonita de la conciencia. ¿Cómo defines la conciencia, Candice? ¿Cómo defino la conciencia? La conciencia es la capacidad de reconectar con lo que esencialmente somos, ¿no? Nosotros estamos en este mundo y todos lo sabemos, y esto es un parámetro que, sin importar qué tipo de creencia manejes, qué tipo de creencias con la cual has sido criado, simplemente con el hecho de pensar que estamos en este mundo de paso y que podemos nosotros con ese tiempo, que de alguna manera es limitado, digo, pueden ser 70, 80 años, 85 años, pero finalmente es un tiempo que entendemos que va a acabar. Entonces, cuando nosotros conectamos con eso y entendemos que podemos hacer un cambio, simplemente aprovechando el tiempo que tenemos en nuestras vidas de una manera intencional, eso es lo que es la conciencia, simplemente despertar, reconocer que somos seres que podemos trascender en nuestra propia vida y vivir desde esa plataforma. Y eso realmente hace que la vida sea completamente diferente, en tanto los proyectos, a las relaciones, a la manera en cómo hablamos con las personas, en la manera en cómo nos relacionamos con los demás, en la manera en cómo compartimos nuestra vida, y eso es tan bonito. Entonces nos damos cuenta que
todo lo que nosotros conectamos desde la conciencia se refleja en nuestros proyectos, en nuestros desarrollos, en los negocios, y eso es algo increíble. Wow. Fíjate que con esta definición que diste, muy atinada, por cierto, y bien explicada, ¿no? Porque yo te decía que para mi conciencia, bueno, es conectar, descubrirte a ti mismo, descubrirme a mí mismo. Yo no puedo decir que sea consciente, ojalá que algún día llegue a esa conciencia plena. Sin embargo, creo que comencé en el camino de la conciencia hace ya algunos años. Yo creo que como 9 años. Y fue a raíz de un evento que marcó mi vida. Sí, yo venía de un matrimonio que, bueno, se terminó. Y yo creo que los 2 años posteriores a haber terminado sí fueron como los más inconscientes. Pero hubo algo que cambió. Y antes de ese cambio, yo no me había percatado que al estar inconsciente, por así decirlo, por ponerle un nombre, mi forma de comportarme no me estaba dando los frutos necesarios en lo profesional y en lo económico. Y además era algo que no podía concebir. Yo siempre separé como el ámbito profesional con el sentimental, es más, al sentimental ni me metía, ¿no? Porque ese no tenía que ver. Me la pasaba en mi negocio enojado, triste y realmente en un estado fúrico, ¿no? Imagínate, durante 2 años donde yo no veía resultados económicos. El dinero venía, pero nunca le veía ganancias, nunca veía que me redituara. Los colaboradores que tenía, todo el tiempo estaba teniendo rotación de personal, no podía mantener un equipo. Obviamente, pues todos tenían la culpa, menos yo, ¿no? Y hubo un momento en la vida en que alguien me habló acerca de la conciencia y comencé en este camino, personas que tienen que aparecer en tu vida y creo que comencé a tener una transformación. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo beneficia una, una conexión consciente con el ámbito profesional? Sí, claro, y escuchándote tu historia, Nico, conecta mucho con diferentes empresarios con los que he hablado, que justamente a veces llega un momento en el proyecto, en el desarrollo de la propia empresa, que dices, bueno, pero ¿por qué no está jalando? ¿Por qué no está funcionando? Si le estoy poniendo todo el esfuerzo posible, pero justamente cuando no hacemos esa conexión de, a ver, qué estamos pensando, cómo nos estamos conectando con la gente, con el equipo que está trabajando con nosotros, porque finalmente todo es una cierta empatía, aunque a veces es casi imperceptible. La gente que está con nosotros es esa gente que de alguna u otra manera atraemos. La cultura de la empresa tiene mucho que ver con quién soy yo como CEO, qué tipo de personas se está incorporando a mi proyecto, quién se está sumando a mi barco, porque tiene que ver hacia dónde cuál es la visión que les estoy compartiendo para que puedan participar en ese proyecto. Entonces, finalmente, a veces llegamos a enojarnos con las personas que colaboran con nosotros, pero necesariamente tenemos que hacer un análisis de dónde estamos parados como ese coordinador o ese capitán de barco. Entonces, cuando realmente empezamos a reflexionar sobre esto, y qué bueno que lo pudiste vivenciar y hacer intencional, dijiste, bueno, pero ¿quién soy yo? ¿En dónde estoy parado? ¿Qué estoy pensando? ¿No? Porque cuando vemos que todos los errores están en los demás, realmente nuestras empresas, nuestros equipos, nuestra familia, nuestras relaciones tienen que ver, son un espejo finalmente de quiénes somos, ¿no? Como seres. Entonces, digo, la mayoría de las personas, tal vez un 90-95% de la población puede decir, bueno, entonces es la culpa de la sociedad, es la culpa del gobierno, es la culpa de que el sistema no está funcionando, o realmente empezar a ser conscientes de qué nos está diciendo el entorno para poder hacer esa conciencia, esa reflexión, decir, bueno, ¿qué puedo tomar? ¿Cuáles son los índices, los indicadores que me está dando este entorno que tengo para yo, a dónde quiero llegar y qué me puede eso servir para potenciarme? Entonces, realmente nuestro entorno siempre es un motor de actuar mejor.
siempre es un catalizador para ser mejores si lo sabemos aprovechar de la manera correcta. Entonces, qué bueno que pudiste hacer esa conciencia, porque creo que en este momento tienes muchísimo más amplitud, mucho más visión para poder llevar tus negocios, y entiendes que tú eres justamente, mientras tú crezcas, mientras más grande, mientras más te desarrolles como ser intencional, como ser consciente, como ser capaz de hacer el cambio, ese catalizador, vas a tener la oportunidad de tener mejores equipos, mejores proyectos, empresas más funcionales, pero es esa reflexión que finalmente tenemos que hacer como empresarios, entender que el punto de quiebre es donde nosotros empezamos a superar esos miedos, esas creencias limitantes, esas circunstancias que no nos dejan actuar como seres conscientes y compartir, la empresa, compartir los proyectos desde el amor y la conciencia, porque finalmente estamos compartiendo valor y transformación a través de un servicio, un producto que podemos compartir, pero tiene que ver en dónde está colocada nuestra conciencia para que eso sea efectivo, ¿no? Tanto a nivel equipo interno, a nivel clientes, a nivel proveedores, tiene mucho que ver cómo nos relacionamos con ellos, ¿no? Desde la importancia que le damos en los tiempos de respuestas, desde cómo respondemos un mail, el tiempo en pagos, ¿no? Todo eso tiene que ver en cómo somos y cómo actuamos como seres íntegros y como seres conscientes dentro de la empresa. Bien, hablando del contexto del que estás hablando, quiero ahondar un poquito más, pero mira, por la emoción de tenerte y de verte, no les dije a la audiencia que pueden poner sus comentarios o sus preguntas aquí en todos los comentarios, y bueno, vamos a ir comentándolos y resolviendo si es que hay dudas. Hablando del entorno que dices, en este capítulo sexto de Mejorando tu Negocio, Candice, que ya te conté yo esta anécdota de cómo inicié en el camino de la conciencia. ¿Cuál era tu entorno? Tú eres de Argentina, ¿cierto? ¿Cuál era tu entorno? ¿Qué te llevó a decir, ya basta? Si es que fue ese punto. En lo personal así fue. Yo dije, ya no puedo más y tiene que haber otro camino distinto. ¿Cuál fue el tuyo y cómo tu entorno afectó o benefició? Sí, bueno, te comento, Nico, ya tú sabes parte de mi historia, que yo nací en Argentina, nací en Córdoba, Argentina, estuve viviendo en diferentes países, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, México actualmente, y la verdad que yo desde muy chiquita tenía ese deseo como, ¿qué es lo que podemos aportar realmente al mundo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer un cambio? Venimos para algo más, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que finalmente eso se manifieste? Entonces yo empecé a viajar, conocer otras culturas, conocer otros idiomas, y me empecé a dar cuenta que no importaba dónde estaba, no importaba en qué lugar, departamento, ciudad viviese, siempre estaban los mismos problemas, ¿no? El problema de que podemos tener diferencias con nuestra pareja, podemos tener diferencias en los negocios, por una u otra razón siempre llegamos a una discusión los seres humanos. Entonces yo digo, finalmente, ¿qué es lo que yo necesito realizar para realmente trascender estas situaciones cotidianas? Digo, pueden seguir existiendo, pero ¿cómo las puedo llevar de una mejor manera? Entonces, me di cuenta en una parte del camino que realmente el trabajo no era externo, ¿no? Yo siempre comento esto, que desde chiquita me gustaba mucho correr con mi papá, íbamos y hacíamos mucho ejercicio juntos, y yo la verdad que siempre he sido muy, muy competitiva. Y en un momento hubo un punto de quiebre en mi vida en donde dije, wow, lo importante es que la competencia es interna. Sea, cuando yo empecé a entender que yo tenía miedos, que tenía creencias limitantes, que tenía situaciones que tenía que superar internamente y que dolían muchísimo, más que una carrera o competir con alguien externamente, dije, aquí está el verdadero trabajo. Y eso me llevó a conectar con personas que viven ese camino, ese camino de transformación, y justamente me empecé a dar cuenta que los mejores empresarios que podía conocer eran personas que habían luchado con esos miedos, que habían luchado con esos dolores, con esas creencias limitantes, y justamente cuando empezaba a ver eso me di cuenta que en un momento de mi vida iba avanzando hacia mejores proyectos, hacia mejores propuestas de negocios, de inversiones, a mejores propuestas de proyectos en común, trabajar con equipos. Me empecé a dar cuenta que justamente tenía que ver, mientras más yo me quebraba internamente, o sea, mientras más me trabajaba esta parte de los miedos, creencias, patrones, ciertas cosas que yo podía superar internamente,
más podía crecer y compartir con otras personas. Entonces creo que ese es el arte de la vida y eso se refleja en los propios negocios, justamente cuando nosotros estamos dispuestos a soltar, y eso es lo que vamos a compartirles en un momentito con algunos tips para que puedan aplicar en sus propios negocios, en sus propias empresas, como el arte de soltar lo que ya no forma parte de nuestra grandeza y de nuestro crecimiento para darle lugar a lo que conecta con un crecimiento intencional, tiene mucho que ver con quiénes nos estamos convirtiendo y con quiénes queremos ser y cómo queremos compartir nuestro proyecto con la sociedad y con el mundo finalmente. ¿Cómo, cómo es que llevas tu proyecto de vida, si es que así lo estoy entendiendo, para ayudar a otras personas, Candice, a través de que, cómo lo haces? Ok, eso es algo muy, muy bonito y la verdad que primero lo empecé a experimentar en mí, todo este cambio interno, todas estas vivencias, estas transformaciones. Y hace más de 10 años que yo vengo practicando un proceso de cambio continuo, ¿no? Entre meditación, entre varias actividades que me han ayudado a conectar como ser consciente, como ser espiritual en este mundo. Y finalmente esto ha ido transmigrando a las diferentes áreas de mi vida, a poderme relacionar con las personas, tratando de que cada momento darles lo mejor de mí, siendo conscientes de ese momento. Y esto va desde una relación de pareja, va desde una relación de amistad, va desde una relación empresarial, desde una relación con socios, tratar de darle lo mejor al momento de manera consciente. Entonces esto me ha ayudado a ver un panorama muy amplio en mi vida que realmente si nosotros actuamos como seres conscientes e intencionales en nuestras relaciones, en nuestra vida, realmente podemos conectar con una vida plena, que en cada momento, que las 24 horas del día podemos aprovecharlas de manera intencional y que justamente se vuelve una vida extraordinaria. Entonces, a mí, todo este proceso, todo esto que yo he vivido, lo plasmo en las diferentes capacitaciones, en los diferentes programas que tenemos para justamente ayudar a las personas, empresarios, emprendedores, a diferentes personas a justamente aprovechar todo lo que tienen ese abanico de posibilidades en su vida para justamente tener una vida extraordinaria, una vida plena. Wow. Hablas de la vida plena y, ¿sabes? Me viene a la mente lo que es la inspiración, porque de un tiempo para acá, una de las inspiraciones, o algo de lo que me inspiro, justamente tiene que ver con la plenitud, ¿no? Y quiero preguntarte acerca de si en un estado de conciencia puedes encontrar una inspiración de esa índole, pero te voy a explicar el por qué la pregunta. En diferentes etapas de mi vida, mi inspiración ha ido evolucionando. En algún momento, mi inspiración era una persona, era mi pareja. Después, las cosas cambiaron un poco y mi inspiración pasó a convertirse en cosas materiales. Cosas materiales como una casa, una inspiración, me inspiro a levantarme temprano y a trabajar y a dar lo mejor de mí por tener un mejor auto. Y me inspiro porque quiero estos viajes. Y durante mi vida, esas inspiraciones fueron cambiando. Sin embargo, llegó un punto en que esa inspiración estaba basada en la plenitud, ¿sabes? Eh, con tantas ganas de alcanzar esa plenitud que, que hoy la siento, pero siempre puede ser mejor la ley de Murphy, ¿no? La ley de Murphy positiva. Todo lo bueno puede salir mejor. Sí, claro. Y ¿tú crees que a través de la conciencia las personas pueden encontrar inspiración? Y yo veo lo opuesto como un automático que en algún momento de la vida estuve en automático, definitivamente funcionaba, pero no me sabía, ¿sabes? Yo creo que esa es la diferencia, como comerte un platillo delicioso, pero que no tienes desarrollado el gusto como para deleitarte. Y la conciencia es tener ya un paladar educado para saber qué es lo que te estás comiendo. Sí, claro. Y todo tiene que ver, como lo dices, Nico, justamente cuando nosotros
entendemos y conectamos con un propósito superior en nuestra vida, eso es lo que nos da el motor para seguir adelante. Y eso es muy bonito y probablemente nuestros sistemas educativos, nuestras sociedades deberíamos enfocar más en ese desarrollo porque desde chiquito se le llega a preguntar a los niños, oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y es ese sueño hermoso que dicen los niños, bueno, yo quiero ser astronauta y al niño no le importa si la carrera de astronauta cuesta muchísimo dinero, no importa si tiene que hacer, o sea, esas son limitaciones que nos vienen en el futuro, pero ese niño tiene ese deseo ardiente de ser un astronauta, o hay alguien que quiere simplemente ser maestro, alguien que tiene ese deseo ferviente de ayudar o de servir a través de una profesión en su propia vida. Entonces, a lo largo de nuestra vida empiezan a venir ciertas limitantes, las propias sociedad, la crítica, ciertas cosas que empiezan a callar esa vocecita. Y es muy importante que para volverte un empresario exitoso recuerdes cuál es tu propósito en la vida y que conectes con eso de una manera fehaciente, que realmente sepas y conectes por qué estás aquí. Eso es algo increíble. Cuando tú puedes conectar con ese propósito superior en tu vida, cuando tú recuerdas que puedes hacer muchísimo si simplemente tienes esa inspiración y que va más allá de algo como un logro temporal, digamos, en el sentido de que, bueno, si obtengo tal vez $1.000.000, ya hasta aquí llegué, o si compré la empresa, o si compré la casa, yo ya hasta aquí estoy realizado, porque eso son cosas que de alguna manera nos sirven en el camino para seguir sirviendo, valga la redundancia, pero no es el propósito de mi vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros conectamos, y esto tiene que ver con encontrar esa motivación con justamente entender que nosotros somos seres que podemos trascender. Cuando nosotros conectamos con eso, realmente es algo lógico porque realmente las cosas que nos dan placer en la vida son las cosas trascendentales. Una relación de mucho amor, de mucha entrega, de mucha conciencia nos da placer. Una relación que simplemente está basada en ciertas cosas temporales, en intereses muy puntuales que no benefician a uno a otro, finalmente no son relaciones que queremos. Y lo mismo pasa con la empresa. Si nosotros queremos que crezca, tenemos que pensar a largo plazo, tenemos que pensar en cómo aportar ese valor trascendental a través de del servicio o el producto que estamos poniendo enfrente de las personas. Entonces, finalmente, ese es un principio. Cuando nosotros decidimos soltar las cosas que son temporales y conectamos con lo que es trascendental, realmente eso es lo que nos permite llevar una vida conectada con un propósito superior y nos hace que efectivamente vivamos la empresa, vivamos los proyectos de una manera completamente diferente. Siempre tendremos retos, siempre tenemos dificultades, pero cuando conectamos de esa manera con nuestro desarrollo, es ahí donde está la verdadera... Las empresas que triunfan conectan con eso porque lo pueden visualizar en que las personas realmente es lo que les satisface, aquello que es trascendental, aquello que es duradero, aquello que es verdadero, es lo que queremos. Por eso finalmente todas las marcas lo que hacen es poner un rostro, porque lo que conecta es la persona, ¿no? Las grandes marcas al final se vuelven algo muy impersonal, necesitan una persona de por medio y le pagan a algún artista, algún influencer para que justamente le dé esa vida a la empresa. Entonces, esa es la naturaleza. Cuando nosotros como empresarios reconectamos con un principio, con un propósito, un propósito de vida, eso es lo que nos ayuda a finalmente seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores, que lleva el crecimiento mismo. Y justamente eso es lo que hace que las empresas puedas llevar adelante los mismos proyectos, ¿no? Dejar lo pasajero atrás y conectar con aquello que me hace crecer como desde la trascendencia. Siempre tan profunda. Me dejas pensando, ¿sabes? Quiero preguntarte cómo un empresario, y vamos a ponerle el nombre de cómo un empresario que no ha buscado el camino de la conciencia puede iniciarse en él, ¿no? A mí me queda marcado algo que vi en ti hace aproximadamente un mes, que estuvimos por ahí en una actividad en Acumal, en Quintana Roo. Esa mañana yo me paré muy temprano a hacer ejercicio, como a las 6 de la mañana,
iba caminando por la playa y te vi meditando. Bueno, no sé, yo creo que tú te paraste como a las 5 o a las 4 de la mañana, pero con tanta energía. Yo iba cansado realmente, iba diciendo, wow, a las 6 de la mañana voy a hacer ejercicio, y cuando te vi, entendí que más allá de lo físico había una energía interna dentro de ti. ¿Cómo un empresario puede encontrar energía a través de la conciencia? No sé si me explico. Sí, qué bonito punto, Nico, porque realmente, y eso tiene que ver con cómo estamos conectando con nuestra propia vida. Hay muchas, y eso tiene que ver un poco con la energía, no quisiera meterme como si fuese un tema metafísico, simplemente empezar a entender en dónde estamos poniendo nuestra energía como empresarios, como seres conscientes finalmente, porque la verdad es que todos tenemos las mismas horas en el día, simplemente en dónde estamos empleando esa energía. Hay veces que una llamada inclusive nos puede llevar media hora, una hora y puede ser muy desgastante esa llamada. Entonces, si estoy actuando como ser consciente, le puedo decir, oye, hablamos en otro momento o simplemente dirigir la conexión, la llamada, el diálogo de una manera diferente, que no me quite energía innecesaria y eso se traslada a muchísimas actividades. Simplemente cuando tenemos un proyecto y nosotros empezamos a darle más tiempo del necesario, nos está empleando más energía de nuestra propia vida. Entonces, lo mismo pasa con las horas de descanso. Cuando nosotros empezamos a entender cuántas horas de descanso necesitamos, hay personas que necesitan 6, hay personas que necesitan 8, hay personas que pueden descansar menos. Simplemente pero estando bien descansados, entonces empezamos a entender que podemos maximizar los resultados en nuestra propia vida simplemente haciendo un buen uso de nuestra energía. Y hablar esa energía, comer esa energía, dormir esa energía, todo tiene que ver cómo empleamos de la mejor manera esa energía. Entonces, yo podría recomendarles que si en la mañana empiezan su día con meditación, con conectar con algún propósito superior, hay cosas que hacemos en el día que nos traen muchísimo más, nos elevan a nivel frecuencia, ¿no? Y eso tiene que ver con empezar agradeciendo el día y no tal vez enojado o maldiciendo o en una situación de no quiero levantarme, no quiero hacer esto, no, qué mal que me levanto otro día, por decirlo de alguna manera. Entonces ya estás conectando con una energía muy baja en tu propia vida y eso se traslada al proyecto que vas a hacer en el día, a las actividades que vas a hacer ese mismo día, a cómo te vas a relacionar con las personas. Entonces, algún punto muy básico y muy práctico podría decir que empieces tu día con una oración, empieces agradeciendo tu día, empieces conectando con energía que volvemos a lo mismo, esa energía que es que nos hace trascender. Agradece tu día, agradece que tienes otra oportunidad para compartir tus proyectos con el mundo, con la sociedad, vas a hacer cosas de manera consciente y eso es algo increíble. También puedes programar tu día de manera consciente, empezar a poner en tu agenda, decir cuáles van a ser las 3 cosas que voy a hacer hoy, tal vez concentrarme en pocas cosas, pero efectivamente. Entonces eso tiene que ver que empezamos a hacer un uso mejor de la energía y del tiempo que tenemos y lo hacemos con gusto, lo hacemos con amor y lo hacemos con conciencia y eso efectivamente tiene un resultado diferente en nuestros desarrollos, en nuestros proyectos, en nuestra empresa finalmente. Claro, oye, hay un comentario acá que me llama un poco la atención. Dice Valencia, quiero empezar un negocio, es algo pequeño, no tengo mucho presupuesto, empezaría con lo básico, pero pues mi idea es crecer en mi propósito, es que sea el mejor servicio y poder satisfacer a nuestros clientes. Ahorita vas tú, déjame le digo a Valencia, darles Dayana. Te tengo una sorpresa, para iniciar un negocio no necesitas dinero. Así de sencillo, no necesitas dinero, no necesitas conocimientos. Lo más importante que necesitas es tener la intención y con eso arrancamos. Ahora, ayúdame, Candice, ¿qué onda con esto del propósito? Sí, claro, pues Valencia, antes que nada, muchas felicidades porque digo, del porcentaje del margen de la sociedad, muy poquitas personas se animan a emprender, se animan a hacer cosas diferentes porque justamente esto conlleva a romper muchas creencias, a superar situaciones de dolor, a enfrentarnos con el no de otras personas y eso, por ese simple hecho ya te felicito, Valencia, qué bonito. Y otro punto que me gustaría decir es que si tú estás conectada
con tu propósito de vida, si tú descubres qué es lo que te mueve y qué harías a pesar de que haya mucho dolor, muchas horas de no dormir, muchas horas de algo que te mueve a hacerlo a pesar de cualquier circunstancia, ese es tu propósito, Valencia. Abrázalo, conócelo cada vez más, púlelo cada vez más, ponte post-its en tu casa, en el espejo, en el carro, en la cocina, donde digas, wow, este es mi propósito de vida y con esto quiero servir al mundo, con esto quiero compartir mi vida, con esto quiero, desde ahí quiero que compartir la empresa, los proyectos que cree, porque el propósito de vida trasciende la parte de la empresa, es una forma de vida a nivel relaciones, a nivel entorno, te empiezas a rodear con personas que comparten tu propósito de vida, se vuelve algo tan bonito. Entonces, cuando tú conectas con el propósito de tu propia vida, te vas a dar cuenta que todo lo demás se acopla a eso. Entonces, como dice Nico, no necesitas, simplemente hay muchísimas formas de financiar un proyecto, puedes invitar a socios, capitalistas, puedes invitar a alguien que ponga el capital y decirle, yo tengo este proyecto bien estructurado, este es el modelo de negocio, o sea, te sumas, eso sería, ¿no? Empezar a dialogar con personas que pueden sumarte desde el capital o inclusive hacer como un financiamiento o pedir un préstamo. Hay muchas formas, simplemente conecta con tu propósito, ten un modelo funcional, un modelo de negocio, puedes investigar o puedes seguir a Nico, los consejos que nos da para poder justamente tener un modelo funcional y empezar a caminar tu proyecto. Y quiero decirte, Valencia, que va a haber dificultades, va a haber cosas que superar, esto siempre va a pasar en cualquier proyecto, pero mientras más estés conectada con tu propósito de vida, mientras más fuerte resuene ese propósito, más fácil va a ser de superar esas vicisitudes de cualquier emprendedor y de cualquier empresario. Gracias por apoyarnos de esta forma, Candice, porque justo, fíjate qué bonita mancuerna, porque yo hablo acerca de negocios y tú acerca de ese propósito desde una forma consciente, ¿no? Espero que te haya servido y nos estabas hablando acerca de unos tips. ¿Cuáles son esos 3 tips? Sí, bueno, yo siempre les recomiendo a los empresarios, a los que acompaño, a los emprendedores, a las personas que me permiten acompañarlos, que tengan su libreta consciente en todo momento, porque esto nos ayuda a sentar finalmente todo el conocimiento, todo lo que vamos viviendo y finalmente tenemos tanta cosa y tanta información dando vuelta que a veces nos olvidamos de las cosas, entonces es importante que apuntemos y de esta manera estemos muy conscientes de lo que estamos vivenciando, de lo que estamos aprendiendo y lo que estamos absorbiendo. Entonces, para ser muy prácticos, me gustaría compartirles algunos tips que les pueden servir en el desarrollo de sus propios emprendimientos, de sus propias empresas. Y el primero de ello es que finalmente la empresa, tu desarrollo, va a crecer al nivel en que tú crezcas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si finalmente a veces le ponemos todo el peso a nuestros colaboradores, al equipo, a los proveedores, le ponemos el peso a los demás, pero realmente al nivel que nosotros nos desarrollemos como seres intencionales, es a ese nivel que vamos a poder desarrollar la empresa. Y eso tiene que ver con qué nivel de liderazgo tenemos. Entonces, eso es un pilar muy importante dentro de la empresa que constantemente nos tenemos que estar formando, constantemente tenemos que estar adquiriendo conocimiento, porque esto no tiene límite. O sea, tu empresa va a tener el límite que tú le quieras poner o que tú te quieras poner a ti. Cuando tú te pongas un tope, ahí es donde va a dar la empresa. Simplemente si tú sigues creciendo, te sigues formando, te sigues superando a ti mismo, es natural que tu empresa se desarrolle. Entonces, los millones de pesos que puede generar tu empresa depende de la capacidad que tú tengas para generar y autogenerarte y autosuperarte a ti mismo. Ok, entonces, primero, la libreta consciente, buenísimo. Yo lo estoy apuntando en mi teléfono, Candice, ¿no? Porque... Sí, pues, sí puede ser incluso un blog de notas, la notebook, o sea, Claro, cualquier cosa claro, que sirva para escribir está increíble. consciente. Y entiendo que dedicarle tiempo al crecimiento personal para que nuestros negocios puedan crecer también. Oye, ¿cómo ayudas tú a los empresarios? Así, dime. No, yo le pondría barra de desarrollo personal y consciente, porque muchas Claro, veces nos volvemos como adictos a los cursos o a los entrenamientos, pero a tener siempre cursitos, sí. así, exactamente. Como que ese momento se vuelva muy presente en mi vida, que simplemente busquemos que
se genere ese espacio, el entrenamiento que vaya a tener, que sea un espacio consciente, disfrutarlo al máximo con esa intención, como seres conscientes. Entonces, es algo increíble. Entonces, la formación que tengamos, la preparación que tengamos, eso hace que también tengamos los resultados que deseamos en nuestros propios emprendimientos. Ok. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo ayudas tú a los empresarios o en general, cómo ayudas a las personas en este tema de la conciencia? Sí, como comentaba Nico hace un momentito, cuando yo descubrí que este cambio interno y que reconectar como ser consciente en mi propia vida y hacer las actividades desde una plataforma intencional, puede hacer un cambio completo en mi vida, y eso tiene que ver con los propios días. O sea, cada día yo lo puedo hacer muy intencional, puedo vivir mi día al máximo y ser muy consciente hasta de cada minuto, de cada fracción del día, de la mañana, la tarde y la noche. Me empecé a dar cuenta que mi día era muchísimo más efectivo, que podía vivirlo de acuerdo a como yo quisiera, y eso iba independiente de que si estaba en Argentina, de que si estaba en México, de que si estaba en Estados Unidos, que si era de día, si era de noche, si estaba nublado, si estaba lloviendo, porque bueno, digo, muchas veces, a veces las personas llueve y ya es un día perdido, o hace frío y bueno, no conecto con el frío, ya no es el día que quiero, pero simplemente cuando empezamos a ser intencionales en nuestras vidas, nos damos cuenta que podemos superar cualquier tipo de día porque empezamos a programar la frecuencia en la cual queremos vivir ese día. Entonces, a través de los programas que hacemos, de los entrenamientos, llevamos a los empresarios, a los emprendedores, a las diferentes personas que se acercan conmigo para poder llevar esta transformación en la vida, a que justamente su vida se vuelve muchísimo más efectiva, conectan con esa vida plena a través de generar ese cambio progresivo de conciencia. Y es algo increíble porque empiezan a cambiar la forma en que nos comunicamos, empiezan a cambiar nuestras relaciones, empieza a cambiar nuestros entornos, los lugares que visitamos, y los proyectos naturalmente empiezan a ser mejores, más conectado con eso de dar, de compartir desde la intención, desde la conciencia. Y finalmente las personas lo sienten. O sea, a un cliente que lo tratamos con ese amor, con esa conciencia y con ese cuidado, obviamente lo va a sentir diferente a que simplemente si es un número más. Entonces, tiene mucho que ver con eso, donde estamos nosotros posicionados, donde está nuestra conciencia como empresarios, también es lo que vamos a compartir con las personas que se acercan, que compran nuestros productos, que compran nuestros servicios, que están con nosotros porque realmente le transmitimos eso que somos. Ok. Para cerrar este tema, yo quisiera cerrarlo con, ¿te gusta? Con dar más. Dharma. Dar más. Y quiero finalizar con unas frases antes de ti, que son como la definición de este capítulo, ¿no? Primero, dar más nunca es suficiente. Es algo que Sí, te estaba claro. escuchando. Procura crecer en conciencia de forma intencional. O sea, sé consciente para crecer en conciencia. Y, y no es casualidad hablar de esta tercera, ¿no? Que es la ley de Murphy, que cuando las cosas están bien, siempre pueden estar mejor. Así lo, así lo quiero cerrar para mí, pero quiero que me ayudes con, con tu forma, con tu forma de ser tan bella para enviarles un mensaje que motive a los empresarios sí a ser mejores, primero, sí a dar más y sí a tener conciencia. Sí, justo, Nico, y me gustaría, ese fue, digamos, el punto uno que podríamos mencionar, que siempre estar en constante crecimiento intencional y consciente. El otro punto que podría decir está muy conectado con lo que estás mencionando en este momento, es que no conformarse y no aceptar la mediocridad. Justo cuando nosotros empezamos a abrazar la mediocridad es cuando damos tibio, no damos al 100% o damos más que el 100%. Siempre podemos dar más. Y cuando la mente nos dice que ya no puedes, sí puedes hacer más cosas, sí puedes dar más. Entonces ese conocimiento de quiénes somos realmente, toda esa potencia que tenemos como seres conscientes,
empezamos a reconocer la mente, las emociones, empezamos a reconocer todas estas cosas en este proceso de transformación y realmente nos damos cuenta que muchas veces quien nos habla son las propias emociones, es la propia mente, pero no somos nosotros como seres conscientes. Entonces tenemos tanta capacidad para dar que si damos tibiamente nos estamos autoengañando. Si nos conformamos y si nos quedamos en ese nivel de mediocridad, realmente nos estamos engañando. Y entonces eso es lo que te invitaría como empresario, que siempre estés consciente de ese punto. Si estás dando tibiamente, incítate a dar más. ¿Quién te incita? ¿Con quién te quieres rodear para dar más? ¿Qué tienes que hacer para dar más? No te quedes en ese nivel tibio, porque eso es lo que mata a los empresarios y a las personas que están en ese camino de crecimiento intencional y de ese liderazgo. Siempre da más, siempre busca superarte y créeme que eso te va a llevar a vivir una vida extraordinaria, te va a llevar a conectar con personas extraordinarias, te va a llevar a realmente empezarte a verte a ti como un ser que es capaz de superarse a cada momento. Entonces, nunca pierdas eso de vista. Y algo muy importante que para agregar al punto que menciona Nico y con lo que podríamos siempre tener, bueno, como el punto 3 que me gustaría compartirles es, aprende a ser muy claro en lo que tienes que aceptar en tu vida, en lo que tienes que dejar entrar y en lo que tienes que soltar. Y esto es duro porque muchas veces cuando empezamos a ser conscientes de un proceso de crecimiento, de que nos tenemos que volver líderes más preparados para justamente poder llevar adelante la empresa, llevar adelante los proyectos, qué es lo que justamente tengo que soltar, qué es lo que me está deteniendo en ese crecimiento y a qué me tengo que apegar. ¿Cuál es esa nueva creencia? ¿Cuál es ese nuevo lugar? ¿Cuál es ese nuevo entorno? Esas nuevas personas con las cuales me tengo que relacionar para justamente dar mi mayor potencial, al compartirlo con el mundo, con las personas, con lo que me rodea. Entonces, ese es un proceso que hacemos constantemente. ¿Qué debo soltar y a qué me debo apegar? Entonces, esto es alguna reflexión que te lo dejo para la tarde, noche. Si quieres llevarlo en tu libreta consciente y poner, bueno, a ver, ¿qué es lo que en este momento en mi vida puedo soltar? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué debo soltar para convertirme en ese líder extraordinario en este mundo? ¿Y a qué me tengo que apegar? ¿Cuáles son las personas, diálogos, lugares, mi propia vestimenta, lo que yo elijo para salir al mundo, para compartir? ¿Qué es lo que me tengo que apegar para poder compartir de manera extraordinaria? Y créeme que vas a vivir como en un nivel completamente diferente y vas a empezar a tener resultados completamente extraordinarios. Es un camino, es un proceso, pero ya lo estás haciendo de manera consciente. Wow. Oye, tenemos aquí a Valencia que te está dando las gracias. Con todo gusto. Vamos a poner aquí las redes de Candice también para que la sigan. La verdad es que tienes mucho contenido de valor, todo el tiempo estás dando y dando, es por una de las cosas que te admiro, Candice, de las 384.320, ¿sí? Y sí. Tenemos acá otra persona que quería hacer un cierre, pero ¿qué te parece que leemos? Y vamos a ver qué podemos aportarle. Dice Eli: yo quiero poner un negocio que tenía antes, pero aún no tengo el dinero para ello. Ahora estoy soltera, quiero reabrirlo, pero con un mejor concepto para él. Tengo fe en él, pero yo tengo toda la actitud para aprender. Solo necesito el capital suficiente, ya que no es económico ponerlo. ¿Qué consejo para generar dinero? Ahorrar para ponerlo. Soy pintora y hago arte y creaciones. Ya empecé, pero estoy muy lenta en mi negocio. Yo busco socios de confianza, pero ya preferí mejor sola, ¿no? Ok. ¿Vas o voy? Vas. Ok. Primero, Eli, yo diría que, ¿sabes qué? Dices que eres artista. Para mí los artistas son de otro planeta, caray, de verdad que siempre lo he visto así, son de otro planeta porque están como conectados con una inspiración natural. Dicho esto, yo te invitaría a que justo te dediques a mostrarte, lo que acaba de decir Candice, muestra ese propósito y esa conexión que tienes y en la comunidad latinoamericana
hay un tema que ha sido complicado como romper, que tiene que ver con pedir apoyo o incluso recibir apoyo. Ábrete a la posibilidad de recibir el apoyo de otras personas, pero también de pedirlo, y seguramente habrá quien crea en ti y quien pueda invertir en ese negocio, sobre todo si está conectado contigo, seguramente será bueno. Que no, yo creo que el dinero nunca es el limitante para echar a andar un negocio, pero eso tiene que ver con lo económico y con lo administrativo. ¿Qué tiene que ver con la conciencia, Candice? Sí, pues yo te podría decir, Eli, que realmente hay una frase con la que conectamos mucho y creo que Nico también, y que es una frase muy bonita, muy simbólica, muy representativa, pero que tiene que ver con un cambio de conciencia finalmente. Y es esta frase que dice, uno es un número muy pequeño para la grandeza. Entonces, si tú empiezas a entender que el mundo o la comunidad o el lugar en el que estás puede estar junto contigo a favor de tu servicio, de tu arte, eso es algo que puedes empezar a emplear a tu favor. Puedes compartir en tus círculos, puedes hacer como un book de tu propio diseño, de tus propias creaciones, compartirlo con tus amigos, con la comunidad, subirlo a alguna plataforma, ahora que es tan fácil ponerlo en internet, subirlo a través de usar la tecnología y ponerlo y compartirlo, empezar a que la gente te conozca, que vea lo que estás haciendo, todo lo que estás compartiendo de valor con el mundo, que la gente lo conozca. Y poco a poco puedes ir organizando algunos eventos, incluso pueden ser como Family and Friends, ¿no? Como pequeños eventos al principio, pero ya la gente te va conociendo, te va recomendando, y entonces empiezas a ver que tienes mucho en tu poder porque tienes contactos, tienes comunidad, y lo puedes empezar a emplear para justamente compartir tu proyecto. Entonces, me gustaría dejarte esta frase, que es una frase muy bonita y nos invita a siempre estar creciendo y creciendo en conjunto, creciendo en comunidad. Entonces, uno es un número muy pequeño para la grandeza. Entonces, yo te regalaría esto para que puedas reflexionar este día, esta noche, y aproveches todo lo que tienes a tu alrededor, porque tienes mucho. Todos tenemos a alguien, algún amigo, algún familiar, a redes sociales que nos pueden potenciar y compartir. Y empiezas a compartir y cada vez te van a conocer más, y después te van a llamar de lugares que ni imaginabas porque la gente está visualizando lo que haces. Entonces esa sería mi recomendación. Y otro punto que estuvo en tu mensaje es que leí la parte del ser suficiente, ¿no? Que no es suficiente. Realmente cuando nosotros conectamos y entendemos que somos seres capaces de dar muchísimo al mundo, o sea, conectamos con esa abundancia y con eso realmente reconectamos que somos suficientes para compartir, todo lo demás llega por añadidura. Entonces, cuando tú reconozcas tu grandeza, y eso no tiene que ver con un proceso de ego, sino simplemente reconocer que tienes la capacidad de compartir mucho, porque en esencia eres mucho, tienes esa capacidad de conectar tanto con lo limitado, con lo mediocre o con lo pequeñito, o simplemente, si así lo decides, conectar con la grandeza, conectar con la trascendencia, empezar a vivir tu vida desde esa plataforma, y simplemente te vas a dar cuenta que todo lo demás viene como consecuencia de quién te estás convirtiendo, de cómo estás empezando a actuar de manera intencional y consciente en tu propia vida. Y eso es algo muy, muy bonito. Eso sería lo que puedo compartir. Gracias, cariño. Fíjate que en este camino de la conciencia, habemos algunas personas que prestamos oídos y algunas que no. Yo soy de las que no. Y te voy a decir por qué. Me encanta ver a personas, ¿no? Como él y como Valencia, que dicen, bueno, ¿y cómo? ¿No? Y dime cómo y dame un consejo. Porque yo te puedo compartir que hubieron personas que al verme a mí en ese estado de inconsciencia en el que me encontraba, que estaba enojado todo el tiempo y que no tenía los resultados que quería, se acercaron a mí para invitarme, o sea, para decirme, oye, yo creo que sería bueno que conocieras de esto. Caminos hay muchos, ¿no? Un camino, por ejemplo, como tú, ¿no? Como una coach personal, como talleres, como la inspiración, como encontrarte a ti mismo. Obviamente siempre es mejor tener a una persona que te lleve de la mano como tú. Y, ¿sabes? Yo me cerraba porque
sí me decían, tienes que, yo decía, por supuesto que no. Y el día que llegué y que comencé en ese camino de la conciencia que no acaba nunca, me quería reclamar, ¿sabes? Me quería reclamar en decirme, hey, si te estuvieron diciendo. Pero bueno, todo es perfecto y llega en su momento, y a mí me encanta ver que las personas como que tengan esas ganas de prepararse. Tengo acá, dicen, puros reconocimientos, Candice, de verdad que no es casualidad que en un espacio pues sean solo flores para ti. Dice, gracias en poco, pero me encantó ser conscientes de cada uno de nuestros pasos e ideas, darle la intención a lo que hacemos para que fluya mejor, dar a nuestro equipo más de lo que esperan, agradecer diario, tarde, mañana y noche, cuidar nuestro cuerpo físico y espiritual. Así, justamente así. Qué hermoso, Ivonne. Muchas gracias por compartirlo con todos, porque justamente cuando manifestamos, a veces podemos ser un poquito tímidos o no compartimos eso con el mundo, pero cuando empiezas a hacerlo un ejercicio y empiezas a decir gracias o compartir, ¿no? Si puedo decir, si una palabra es tan simple como decir gracias y decir muchas gracias, ¿por qué no digo muchas gracias? Se le estoy dando doble intención. Entonces, o muchísimas gracias. Simplemente es cambiar el chip y entender que podemos agradecerle a las personas por el simple hecho de estar en nuestra vida, por a estar ahí en ese lugar en el momento preciso. Y esto puede venir en un momento de alegría y también en un momento de dolor. Te comparto, Nico, que hace unos días una persona a la que amo y la quiero desde el corazón y me ha enseñado tantas cosas, me dio un feedback, me dijo algo que me dolió. Y yo digo, ok, pero ¿por qué me está doliendo? Me está diciendo algo que me está sirviendo en mi propia vida. No le dije nada, simplemente me puse a reflexionar y entendí que, bueno, qué más le puedo dar, qué más puedo compartir, o me está probando, porque si él está viendo algo que yo no estoy viendo, no es simplemente la persona, no tomarlo personal, simplemente aprovechar ese momento para estirarme y para aprender a superar algo que yo puedo usar de manera intencional en mi vida. Entonces, muchas veces si empezamos a ver las relaciones de esta manera, no es algo personal con la otra persona que nos está diciendo algo, simplemente tomar lo que está diciendo y cómo puedo emplearlo para mi crecimiento intencional y consciente. Entonces, simplemente eso es muy bonito. Y ahí nos estaba compartiendo hace un momentito, ¿no? Gracias, gracias, gracias. O sea, si tengo la capacidad del habla, si tengo la capacidad de usar el vocabulario a mi favor, finalmente, si puedo decir gracias, muchas gracias, es una energía con la cual estás conectando. Y créeme que tu vida va a ser ese camino. Que es gratuito, que está a disposición de todos, simplemente usándolo de la manera correcta. Empezamos a conectar con el lugar correcto, con las personas correctas, con los proyectos correctos, simplemente por usar de manera adecuada el propio vocabulario. Así que muy bonito tu comentario. Gracias. Ya, ¿te parece que, fíjate, quiero hacer un resumen, un acotamiento acerca de esto, que tu conciencia también tiene que ver con el ambiente de las personas con las que te rodeas, ¿no? El lenguaje, las energías, las ganas y la conciencia, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, claro, pero ¿fue una pregunta o fue un comentario? No, no. No, solo era un comentario, como cerrar con esto de elegir bien a nuestro contexto, a nuestro entorno, a las personas con las que estamos pasando nuestro tiempo, porque es a quien les dedicamos pues, realmente nuestra energía, ¿no? Sí, claro, eso es algo muy importante, Nico, y qué bueno que lo mencionas. Justamente cuando empezamos a entender que podemos actuar en nuestra propia vida de manera consciente, empezamos a ser más cuidadosos con nuestro tiempo, con quién nos estamos relacionando, de la manera en la que nos estamos relacionando, cómo le estamos hablando a esa persona con la que compartimos mucho tiempo en nuestra vida, qué le estoy compartiendo de mi energía, y eso tiene que ver mucho con la persona en la que te estás transformando, y eso es muy bonito porque si le dices a una persona, si le hablas desde el corazón, si le hablas desde el amor y la conciencia, vas a darte cuenta que la persona va a reaccionar de la misma manera.
a pesar de que estemos enojados o haya algún momento de discusión o de debate, si simplemente ponemos el corazón, si simplemente somos coherentes y conscientes de lo que estamos diciendo, la persona lo va a entender de esa manera. Y eso es muy bonito porque es una comunicación no solo verbal, sino simplemente empezamos a hablar con muchísimas partes de nuestro cuerpo, con nuestro lenguaje corporal, la conciencia empieza a hablar y esto puede parecer un poco metafísico, pero realmente lo que estamos expresando no son solo las palabras, es simplemente dónde estás posicionado como ser consciente y eso tiene muchísimo que ver. Puedes decir las mismas palabras, pero si tu conciencia está en un lugar equivocado, simplemente la situación no va a fluir de la misma manera. Entonces, tienes que estar en ese lugar de manera íntegra, de manera consciente, de manera intencional. Si vas a pasar una hora con tus hijos, con tus amigos, con tu pareja, que sea una hora de calidad, que sea una hora consciente. Y realmente la otra persona lo va a sentir, lo va a percibir, porque estás de manera intencional compartiendo tu vida, tu espacio, tus horas con otras personas y eso es algo tan bonito y realmente eso se refleja finalmente como empresario. Vas a empezar a compartir proyectos de calidad, vas a empezar a compartir desde el amor con tu equipo, con la gente que te rodea, con la gente que te provee. Todo empieza a fluir en ese canal. Así que empezamos a ser muy conscientes de aprovechar el tiempo y con quién estamos aprovechando ese tiempo. Gracias. No me equivoqué al decir que esta semana era una semana bonita, ¿no? El viernes tenemos una invitada que les vamos a decir, pero bueno, tú la conoces a Paul Lester, entonces es una semana bonita, Candice. Te agradezco mucho, no solo venir a apoyar a mi audiencia, a mi comunidad, sino te agradezco mucho por la labor que haces, por la labor que haces de enseñarle a las personas o de mostrarles a partir de ti ese camino de conciencia y a invitarlos a que descubran su grandeza, algo con lo que quieras cerrar. Pues Nico, yo más que agradecida por estar en este espacio, por estar junto a tu comunidad. La verdad que me da muchísimo placer compartir contigo y te lo dije desde el momento en que te conocí, que conecté muchísimo contigo por tu experiencia de vida, por tus desafíos. Fue un clic en automático y la verdad el corazón no nos engaña, realmente eres un ser increíble y que traigas este tópico para la gente que te sigue, para la gente que te acompaña, o sea que los enseñes, les compartas a ser empresarios exitosos y empresarios conscientes, es algo que no tiene comparativo. Y yo te felicito por eso, yo creo que eres un gran empresario y si tú estás compartiendo este contenido con el mundo, con la comunidad que te sigue, yo creo que tú eres un ser increíble, eres un ser consciente, estás caminando para crecer y yo no podría decir otra cosa que las personas se refugien en ti, que tomen tus consejos porque eres un ser que se está desafiando a cada momento y eso es algo admirable. Necesitamos más empresarios como tú, Nico, y la verdad que eres increíble. Sigue en ese camino de crecimiento, de grandeza, porque realmente lo demás es prácticamente un resultado natural de en quién te estás convirtiendo. Así que yo te felicito por eso y quedo muy agradecida por el espacio. Muchas gracias a ti. Las menciones me van a salir bien caras, Candice, ¿no? es broma. Te amo tanto, gracias por dar tanto. Solo me inflas, no sé por qué haces eso, ya ves. Te agradezco tanto, corazón. Por favor, sigan a Candice aquí en sus redes sociales. Aquí están, síganla, que siempre está dando y dando y dando. Y seguramente van a encontrar ayuda con ella. Corazón, te mando un abrazo desde mi corazón. Te amo tanto. Y nos Nico, estamos viendo prontísimo. ese, Dime. ese mensaje que dijiste al final, justamente eso es una prueba y bueno, qué bueno que lo trajiste a colación solo para cerrar. Cuando vivimos, experimentamos como empresarios, como líderes en el mundo, probablemente nos llegue esa parte de inflarse en algún momento, ¿no? O de sentir que estamos siendo mucho. Simplemente en ese momento reconectar que también cuando tenemos mayores actividades o mayores equipos o mayores resultados o incluso mayores sumas de dinero en nuestra cuenta, simplemente entender que tenemos mayor responsabilidad. Entonces, cuando conectamos con eso, realmente todo se vuelve muchísimo más natural.
porque puede, o sea, muchas veces no crecemos por el miedo a crecer, porque es mucho para el contexto en el cual estamos acostumbrados. Pero simplemente si conectamos con que es un servicio y que simplemente lo estamos desde esa perspectiva, desde esa plataforma, va a ayudarle a cualquier empresario a trascender mejor, a caminar mejor ese camino, conectando con ese punto. Ser para tener, algo así, ¿no? Simplemente cuando nos prueba el ego, cuando nos prueba la grandeza, ¿no? Simplemente cuando nos empieza a dar ese test, cuando estamos creciendo y que empezamos a crecer muy rápidamente, cuando conectamos con que eso es un servicio, cuando conectamos con la grandeza desde la humildad y desde que es una responsabilidad que estamos asumiendo con amor, con conciencia, con ese cuidado y esa humildad, simplemente las cosas simplemente empiezan a ser cada vez más grandes, pero lo aceptamos desde el servicio y desde ese cuidado de conciencia con los demás. Porque si crecemos también podemos aplastar, porque somos más grandes, pero simplemente si conectamos con que tenemos un cuidado mayor, una responsabilidad mayor, que nos estamos creciendo como seres, como empresarios, pero que tenemos que darle ese cuidado a las personas que vienen de la mano, que nos vienen acompañando, se vuelve completamente otra energía en el ámbito de trabajo, en el ámbito familiar, en el ámbito de las personas que estamos guiando. Entonces, eso es muy, muy bonito, conectar cuando nos pruebe el ego, cuando nos pruebe esos desafíos internos, simplemente conectar con que estás haciendo un servicio para el mundo y estás dando lo mejor desde la sinceridad, la humildad y la conciencia y todo lo demás fluye. Wow, me quedo con tanto, ¿no? Con tanto para empezar a aceptar la grandeza, pero manejarla con responsabilidad. Y que decía Amy, lo repite, Amy es una de mis mentoras, lo repite a cada rato, es esta frase de que el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Es una gran enseñanza, porque justamente a eso venimos a este mundo, o al menos vemos personas que queremos trascender sirviendo. Es mi caso y creo que es el tuyo. Y muchas gracias por venir a servir el día de hoy. Muchas gracias, Nico. Sabes que te amo y te admiro y agradezco a la vida por permitirme estar en contacto con un empresario tan valioso y tan lindo como tú. Te amo. Te amo, cariño. Adiós. Adiós, comunidad. Sigan a Candice. Muchas Bye. gracias. Bonita noche. Bonita noche.